La cirujana jamás la voy a olvidar, se llama Sara, encantadora. Desafortunadamente, las cosas luego cambiaron. Personal sanitario que, aparte de profesionalidad, tiene empatía, y esto lo cambia todo. Ambulancia y le dije, no pongas nada, no me vas a volver a ver aquí. ¿A qué ser iluminado o iluminada se le ocurrió lo de las guardias de 24 horas? Persona que no avise para anular una cita médica, nómina, no me quiten dinero, no me quiten dinero, porque igual me tengo que ir al sistema privado. Y le decía, necesito que me ayudéis. Su contestación fue: la sanidad pública forma parte de nuestras vidas y, como todo lo importante, tiene luces y tiene sombras también. Hoy vamos a analizarla desde el punto de vista de una paciente, una mujer luchadora con gran capacidad de análisis y de palabra, llamada Idoia Gómara. Bienvenida, Idoia. Gracias, igualmente. Me encanta tenerte aquí. A mí también, de estar contigo y poder compartir un espacio juntas. Estoy segura, Idoia, de que va a haber muchas personas que se van a sentir identificadas con tu testimonio y con tu forma de analizar, pues lo que acabo de decir, las luces, las sombras de la sanidad pública, que dejamos claro de antemano que no es como ir de manera demoledora en contra de la sanidad pública en absoluto, sino que, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo ya contando de que en el 2002 las competencias fueron transferidas a las comunidades autónomas, a mí me pareció un paso súper importante. Creo que actualmente la sociedad en la que vivimos nos centramos mucho en las carencias y no somos conscientes de lo rica que es la sanidad pública en Navarra. Pero también es verdad que yo durante todo mi proceso he vivido muchas situaciones donde me he sentido frustrada, con mucha impotencia y con ganas de coger un cartel y salir a la calle y manifestarme. Creo que puede cambiar. Tenemos que poner... Esto no es cuestión solo política, creo que también es cuestión de la ciudadanía y creo que podemos conseguir grandes cambios. Tu proceso como paciente empezó en el año 2023 y continúa en la actualidad, ¿no? Sí, en el 2023, con el camión de prevención de cáncer de mama que viene por los pueblos, bueno, era mi primera vez que yo hacía esa prueba. Como siempre, yo soy una mujer muy positiva, no estoy dándole vueltas a nada, siempre encaminando todo a que todo va a ir bien. Y a las semanas, nosotros como familia habíamos pasado por situaciones muy duras. Recibí una llamada telefónica diciéndome que, bueno, que habían visto algo, pero que no me preocupara porque es algo normal, porque a veces las primeras veces no son pruebas como muy objetivas, a veces no están bien hechas. Bueno, pues vale. Cuando fui al trabajo y lo comenté con mis compañeras, mi compañera Sara, que es una de las psicólogas, me dice: «Jo, Ido, pues tenemos en Pamplona una formación». Y le digo: «Espera, que voy a llamar por teléfono y la voy a cambiar». Con que llamo y la chica que estaba allí decía: «Esto no me había ocurrido nunca, que alguien me llamara para retrasar la mamografía». Bueno, entonces me hicieron la mamografía, me hicieron un montón de pruebas, hasta que me diagnosticaron que tenía 3 tumores y, bueno, que iba a empezar un proceso oncológico. Cuando la primera vez que estuve con la cirujana y me lo dijo, mi reacción fue: «Esto es una broma, ¿no?». Y me dice: «Hombre, si te parece esto una broma». Y le digo: «Pues mira, mi tía, que en paz descanse, falleció. Estando incinerando a mi tía, operábamos a mi padre de la vejiga, de otra enfermedad igual que la mía. Y a las 3 semanas me llamaron a mí. Era todo un poco surrealista». Te pilló en un momento muy difícil, precisamente con enfermedad alrededor, ¿no? Sí. De gente cercana, de familia, Sí. de gente querida, en un momento malo. Entonces, y luego te pilló, tu reacción fue de incredulidad. Sí, totalmente. ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo como paciente con el entorno sanitario? Espectacular. El primero fue espectacular. La cirujana jamás la voy a olvidar, se llama Sara, encantadora,
encantadora, siempre muy detallista, trabajando desde el amor, desde la empatía, que es una de las claves importantes en el proceso de recuperación. Es que las auxiliares, las enfermeras, recuerdo un cirujano que acompañó a mi cirujana en la operación, que vino al día siguiente y me coge así el brazo y me dice, bueno, rubia, no te preocupes porque de esta no te vas a morir. Y le miro y le digo, pues la verdad es que en ningún momento me he planteado que me iba a morir por esto. Entonces yo tengo que decir que en Pamplona fue maravilloso. De hecho, cuando salí de todo esto en Pamplona, puse un montón de agradecimientos, que es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Nos centramos constantemente en las quejas y no agradecemos. Tenemos a unos pedazos de profesionales en nuestra sociedad que son impresionantes, impresionantes. Desafortunadamente, las cosas luego cambiaron. Es decir, perdona, ¿te molestaste en ponerlo por escrito, el agradecimiento? Sí. El mismo papel que utilizamos para poner quejas, que vamos a atención al ciudadano y a la ciudadana. En atención al paciente. Eso es. Ahí se recogen unos impresos que estoy segura que casi todo el mundo de esta sociedad lo hemos hecho en alguna vez. Son unos impresos en el que una copia te quedas tú y otra va para donde vaya enfocado. O sea, cirugía, traumatología. Y ahí tienes para poner quejas, pero también agradecimientos, que también ahí se solicita para cuando quieres llevarte tus pruebas a otro lugar, o cambios de médicos o de médicas. Y lo tuyo en aquel momento te salió poner el agradecimiento, valorar la atención recibida. Sí. De hecho, cuando luego volví al tiempo, porque cuando empiezas en este proceso oncológico es una rueda que va girando y en ese intervalo de rueda vas teniendo citas alternativas con el oncólogo de la quimio, el oncólogo de la radio y cirugía. Ahí me expresaron las gracias por ese agradecimiento que habían obtenido. Entonces, llegan las quejas, pero también llegan los agradecimientos. Y es muy importante que lleguen esos agradecimientos, porque es una inyección muy positiva para continuar. Porque muchas veces, yo trabajo en el sistema social, que es muy parecido al sistema sanitario, en eso, el vínculo, trabajar con personas, me da igual en qué ámbito se trabaje, el trabajar con personas requiere tener un sexto sentido. Yo siempre lo he dicho. No solo se requiere aprobar una oposición, no. Para mí es más importante tener este sexto sentido, que es la vinculación con las pacientes y los pacientes. Muy importante. Podemos decir que cuando enfermamos necesitamos tratamiento, pero también necesitamos trato. Trato, exactamente. Que de esto vamos a profundizar mucho a lo largo de la charla. Sí. Estabas comentando que pusiste el agradecimiento y a partir de ahí... La operación fue muy bien, me quitaron el trozo que me tenían que quitar, se plantearon el extirparme la mama, pero al final, como había salido muy bien, me la dejaron así. Pero, todo empezó a complicarse después de la radioterapia. Yo tenía muchísimos dolores y me derivaron a la unidad del dolor. Y en la unidad del dolor empezó mi talón de Aquiles. El trato no comenzó a ser como debiera, y fue muy traumático para mí. Empezaron a hacerme tratamientos en las mamas, yo tenía muchísimo dolor. Me hicieron 4 bloqueos, muy duros, los 4 bloqueos, no es lo mismo un bloqueo en la rodilla que un bloqueo en la mama, hasta que un día, y ahí va enlazado con la empatía, tenía una consulta y le estaba diciendo a la médica, esto no está funcionando, algo me está ocurriendo, yo tengo muchísimo dolor, llevo un año con muchísimo dolor, por favor ayudadme. Con mi padre al lado, me emocionó. Y yo le lloraba, y le decía, necesito que me ayudéis. Su contestación fue, yo no tengo la potestad para llamar a tu cirujana y decir lo que te está pasando. Yo no busco la raíz, yo curo el dolor.
Le dije, vale, no te preocupes. 4 veces se lo repetí. Ella me dijo que me podía poner un tratamiento por vena, que iba a tener que utilizar la ambulancia, y le dije, no pongas nada, no me vas a volver a ver aquí. Yo salí de la consulta y le dije a mi padre, mira, papá, una de las cosas que tengo claras es que yo me quiero recuperar y voy a hacer todo lo posible. Me fui a la consulta, donde estaba mi cirujana, pregunté a ver si tenía consulta, estaba. No estaba mi cirujana, estaba el otro. Me esperé ahí y cuando salió la enfermera me levanté la camiseta en medio del pasillo y le dije, mira cómo estoy. Se asustó y me dijo, siéntate. Esperé un rato, vinieron 3 oncólogos, 3 cirujanos, una cirujana y 2 cirujanos, y me dijeron que esto no lo habían visto más que una vez en la vida. Tenía el pezón aquí. No podía menear el brazo de los dolores que tenía. Y yo les lloré y les dije, esto es lo que me ha sucedido. Y le puse, por supuesto, una queja a la médica de la unidad del dolor. Me iban a operar de urgente a la semana siguiente, con la, yo no sé si cómo decirlo, buena suerte, mala suerte, porque siempre de un mal viene un bien, siempre. Me caí, me resbalé en casa y me rompí el cóndilo. Y ahí comenzó un desastre de proceso. Me encontré con otro ángel, que era mi traumatólogo. Es que he pasado, mira, lo tengo aquí apuntado, porque creo que para mí va a ser terapéutico poder expresar a las personas que nos están oyendo todas las cosas que he vivido durante 2 años. Desde 2 operaciones de mama, 4 bloqueos en el pecho, un ingreso por cólico al riñón debido por las pastillas que me daban para el dolor del pecho, 5 infiltraciones en la rodilla, un edema óseo de 8 meses, una operación de menisco, 3 operaciones del cóndilo, 3 bloqueos, una rizólisis, 1 año y 7 meses en rehabilitación, una osteoporosis severa en la que tengo que estar 5 años en tratamiento, y continúo en la unidad del dolor de Pamplona, con rehabilitación en Tudela y con la clínica Warming y con la especialista de la rodilla. Todo un peregrinaje médico, como paciente, atravesando facultativos, personal sanitario, tratamientos, es decir, cualquier paciente, aunque vayamos una vez al médico de cabecera, podemos dar un testimonio de cómo nos ha ido, pero está claro que en tu caso conoces perfectamente a través de todo ese peregrinaje, ¿no? Es decir, estás haciendo una valoración, una crítica constructiva que te da desde el punto de vista de toda tu experiencia ahí, ¿no? Y de momento, lo que nos vienes compartiendo, has vivido parte positiva, parte negativa. Como tú bien lo defines, luces y sombras. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que pesa emocionalmente más como paciente cuando nos diagnostican, ¿no?, una enfermedad, en tu caso una enfermedad compleja, a largo plazo? ¿Qué es lo que pesa emocionalmente? ¿En qué punto de vulnerabilidad nos coloca? A mí creo que fue el tema emocional. A mí ni me dio miedo el diagnóstico, ni me daba miedo el proceso que iba a venir, en ningún momento. Yo siempre me he sentido el pilar fundamental, porque siempre me lo han hecho ver que era el pilar fundamental de mi familia, y el hecho de tener a mi padre enfermo, mi madre enferma y mis hijos menores, wow, para mí era... siguen poniendo los pelos de punta, pensar que no podía estar en el timón del barco. El barco se iba a hundir y mi familia se iba a hundir. Para mí eso fue muy duro. Por tanto, como paciente en un momento tan vulnerable, ¿qué es lo que más necesitabas, aparte de, evidentemente, del tratamiento médico, a nivel de trato, no de tratamiento? No, es que lo emocional, como vamos a hablar un montón de veces durante toda esta entrevista, creo que es clave. Creo que es clave. O sea,
Yo siempre, es que es algo tan importante y tan pequeñito. Cualquier persona que acuda al sistema sanitario, me da igual que sea negro, negra, china, marroquí, de qué cultura, es que me da igual. Acude a una operación quirúrgica, a una prueba médica, a una consulta en atención primaria, simplemente con que la o el profesional que esté enfrente te eche una sonrisa y te diga, ¿qué tal estás ido ya? ¡Wow! Es otro nivel. Se te ilumina el día. Es otro nivel. Se te ilumina cuando alguien, por ejemplo, en un mostrador, en una tienda, en cualquier... te reciben con un hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gesto corporal, no recibimiento, claro, ni digamos en un consultorio médico, donde tienes tú tu enfermedad, tu vulnerabilidad, tu temor, tu esperanza, y que te reciban. Cómo cambia el día, cómo cambia el momento. Ese momento de apertura. Puede estar él o la profesional muy liado, pero el momento de apertura te sientas ya de otra manera, ¿no? Y tienes esa sensación de me voy a cuidar, me van a cuidar y voy a salir de esta. Arropo. ¿Sí? Porque al final no está en nuestra mano lo biológico y en la de ellos, en la de ellas tampoco. Pero sí que está el transmitir amor. Es verdad que nosotras, porque yo también trabajo con personas, tenemos que mantener como una línea, ¿no? O sea, una línea que a veces es muy fina y porque si la pasamos a veces perdemos la objetividad. Y es muy importante trabajar siempre desde la objetividad. Pero la empatía... Hablamos de la gran asignatura pendiente que es la empatía. La empatía. Que a veces, por supuesto, porque no vamos a generalizar en ningún momento, hay personal sanitario que, aparte de profesionalidad, tiene empatía, y esto lo cambia todo. Y a veces es una asignatura pendiente. Yo lo he oído incluso a personal sanitario decirlo, que es una asignatura pendiente. Uh-huh. Totalmente. Porque ellas también y ellos también son personas. Claro. Y lo ven entre compañeros y compañeras. Claro. Yo recuerdo una vez de entrar, porque he pasado por 4 o 5 traumatólogos y traumatólogas, y yo me acuerdo de uno que estaba, se le veían los pies por debajo de la mesa, con una actitud que dentro casi no me dice ni los buenos días. Empieza a releer el último diario de la intervención que tuvo conmigo. Y cuando ya termina, esto fue tal cual, ¿eh? Termina y le digo, ¿te puedo contar cómo me siento? Es que esto no avanza, no me siento bien, hay algo aquí, porque yo veo que voy hacia atrás, el dolor cada vez es más intensivo, que ya te he dicho que es un proceso largo, le digo que no, que es que hay algo aquí, yo me lo estoy notando, algo pasa, algo sucede, no sé, es que yo me siento mal y me echa a llorar. Y de repente le dice a la enfermera, fulanita, cámbiale con otro traumatólogo. Y yo digo, ¿esto es una cámara oculta? No voy a consentir que me grites. Y le digo, perdona, ¿qué te he gritado? Es que no me lo podía creer. O sea, con ese dolor que me he pegado meses y meses y meses con un dolor en la rodilla. Que voy a puntualizar una cosa al hilo de esto. Cuando la primera vez que me operan, me levanto un día que había venido una de mis mejores amigas que se llama Ana y vive en Bilbao. Había venido a pasar el fin de semana a mi casa y de repente me levanto con la pierna así. Digo, ¿qué ha pasado? Voy a urgencias, esperé que mi amiga se fuera, voy a urgencias y el traumatólogo, en vez de meterse en mi expediente, que es lo que tienen que hacer, el traumatólogo que estaba de urgencia aquel día en urgencias en Tudela, me dice, pues es que tienes un edema óseo, vamos a dar 3 o 4 días, 3 o 4 meses para ver. Y le digo, no puedo. No puedo porque tengo que llevar una muleta y no puedo de los dolores que tengo en el pecho. Le importó bastante poco. Le dije, mira, por favor, mándame a hacer una resonancia. Yo mal, ¿eh? Con un dolor entre los dolores que tenía en el pecho que no podía menear y el dolor que tenía, que es que tenía la rodilla así. Me dijo que él no me podía mandar a hacer una resonancia. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Con todo el dolor de mi corazón. Tener que irme a la clínica San Miguel. Pagar 322 euros. Tener que irte a privada. Se me revolvían los hígados.
porque no entendía el por qué. ¿Por qué yo tenía que irme al sistema privado a pagar? ¿Por qué yo que todos los meses de mi seguridad social, de mi nómina, me quitan un dinero para invertirlo ahí? ¿Por qué no estás haciendo bien tu trabajo? No te estoy pidiendo que me hagas grandes cosas. Una resonancia para comprobar que venía de un proceso oncológico. No le dio la gana. Claro, pero aquí fíjate, es que hay un denominador común y es la capacidad de escucha al paciente. Aunque tengas 10 minutos por paciente, pero la escucha. No me escuchó. Escucha lo que te está transmitiendo y el paciente, y más, es que no hay más que oírte y verte, Idoia, no te está gritando, se está expresando desde el dolor y desde la vulnerabilidad y desde la necesidad de que le escuchen. Es que eso lo cambia todo. Entonces, qué impotencia, ¿no? Fue muy duro. Me la hice y entonces, claro, pues sí, estaba la cosa rota. Ya no era un edema óseo, y era el menisco roto. Y entonces, bueno, paralelamente a esto, se me olvidó decirlo, llamé a la oncóloga. La llamé. Y le dije, me ha pasado esto. Tuve la gran mala suerte de que cuando me ocurrió y le llamé a la oncóloga, estaba en un congreso en Madrid y no me pudo atender. Cuando vino a las 2 semanas, que dejé para que me avisaran, me llamó. Y le dije, me ha pasado esto. Se enfureció muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has tenido? ¿Por qué has tenido que irte a hacer una resonancia cuando vienes de un proceso oncológico? Solicita que te lo devuelvan. Y digo, sí. Ahora estoy esperando. Nos podemos hacer una idea de, una vez más digo, tu peregrinaje, pero también a nivel emocional. Con estas bases, ¿no?, que estás planteando aquí, de lo que es tu experiencia, si te parece, vamos a dar apuntes de qué es lo que ves positivo del estado actual de la sanidad pública y luego diremos qué es lo que ves, bueno, más que positivo o negativo, luces, ¿no?, y sombras una vez más. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ves a nivel de luces? Pues mira, creo que, como te he dicho anteriormente, creo que la ciudadanía no es consciente de lo importante que es tener un sistema público en Navarra. Yo tampoco soy muy experta en todo esto, pero yo lo que veo como paciente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital, en el Hospital Reina Sofía, que es un hospital que lleva muchos años ya funcionando, veo que se siguen inyectando económicamente mucho en infraestructura. Tenemos un servicio de urgencias para maternidad, teníamos un servicio de urgencias para pediatría, nos hicieron el departamento de nefrología para poder hacer las diálisis ahí, que antes había que subir a Pamplona. Hay proyectos con múltiples asociaciones. Bueno, voy a puntualizar una de las cosas que quiero públicamente decirlo, es el éxito de que el servicio de ambulancias de Navarra por fin pertenezca pública, o sea, directamente, no por una subcontrata, una empresa privada subcontrata, a Gobierno de Navarra. Y dar las gracias desde aquí a Marian Cunchillos. ¡Ay, que me emociono! Un agradecimiento muy merecido, porque Marian lo que ha hecho, Marian y compañeros y compañeras, pero ella como portavoz, ¿no? Increíble la lucha que han mantenido, la reivindicación, la exposición pública, increíble, increíble. Sí, de hecho ella... y lo que han logrado. Que ha sido la representante, yo sé por todo lo que ella me cuenta y hace, se ha dejado la vida ahí. Ha dejado su vida personal para estar ahí, para conseguir, y aún se sigue mucha lucha, porque esto no está siendo fácil, para conseguir que tengamos una atención de calidad, una gestión de calidad y una atención de calidad. Y aparte de eso, por supuesto que veo en Tudela muchas y muchos profesionales que son dignos y dignas de tenerles. Es una maravilla poder ver esta cantidad de profesionales con esa sonrisa, con esa amabilidad, con ese cariño, con esas ganas de que te recuperes. Y mientras ese proceso de recuperación, que estés a gusto.
y que yo me levante por la mañana y te pueda expresar que este trabajo es una maravilla y que estoy orgullosa y orgulloso de tenerlo. Y nos lo manifieste a las pacientes y a los pacientes. ¿Qué ocurre? Pues, como tú bien dices, luces y sombras, vemos de todo. Pero, en este caso, tenemos muchas y muchos en Tudela, tanto en los centros de atención primaria como en el Hospital Reina Sofía. Y en salud mental, que se me había olvidado que también hablaremos de salud mental. Ya no solo a nivel de Navarra, sino a nivel, digamos, de cualquier comunidad, ¿crees que valoramos lo suficiente el tener la sanidad pública que tenemos? No. Mira, yo recuerdo que hubo una vez, no sé si recordarás, porque imagino que en Tudela también se hizo, desde gerencia se estableció poder notificar o hacer visible que la ciudadanía pudiera ser consciente de lo que nos cuestan las pruebas médicas. Y yo me acuerdo de ir al centro de salud de Cascante y en la puerta ponía analítica, 50 euros, resonancia, no me acuerdo, 120, escáner, 5.000. Porque es tan importante que tengamos un sistema público. Si una persona tuviera que pagar todo aquello que acarrea en cuanto entramos por una enfermedad y sobre todo por un proceso como el que yo he vivido con todo lo que te he contado, ¿tú te imaginas poder costear no podríamos todo? pagar esto? Claro. Tantas operaciones, anestesistas, claro. Inviable. Inviable totalmente. Inviable. Entonces, yo entiendo porque yo también lo he vivido, que muchas veces las carencias pesan sobre las cosas buenas. Pero también tenemos que hacer una reflexión y también ver que hay muchas cosas buenas en el sistema público. Nos hemos como acostumbrado, ¿no? Yo voy al médico y el médico o la médica me tiene que hacer lo que yo considere, ¿no? ¿No? Hay que también, o sea, quien manda es el médico, la médica, la enfermera, quien nos toque, pero también es verdad que a veces, como tú bien has dicho, esa escucha puede conllevar a otras soluciones, otras alternativas. Yo una de las cosas, Mapi, que veo en el sistema sanitario es mal o a mejorar, que nosotras lo trabajamos, es trabajar de forma multidisciplinar, de manera transversal. No lo tienen. Aquí cada especialidad trabaja directamente con la paciente. ¿Te refieres a una mejor comunicación entre especialidades, por lo que has comentado anteriormente, de tu experiencia en la unidad del dolor, ¿no? Y tener que ir tú por tu cuenta a hablar con la cirujana? Nosotras en lo social, yo por ejemplo, cuando atiendo a una mujer, hago un poco como un escáner, ¿no? de todo lo que ella necesita. Y entonces trabajo de manera en coordinación con todos los ámbitos, ámbito sanitario, ámbito en la educación, ámbito en lo social. Aquí no se hace. Aquí el traumatólogo trabaja con la paciente, pero no trabaja con la cardióloga, ni con la médica de rehabilitación, ni... No tienen comunicación entre ellos y entre ellas. Es que es algo que cuesta entender, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible? Una de las maneras, nosotras trabajamos siempre en la persona, ¿no? En la persona, centrado todo en la persona, qué esa persona necesita y en base a lo que necesita vamos a trabajar, vamos a coordinarnos. Para que entienda quien nos escucha un pelín mejor el contexto, tú trabajas en el centro, recuérdame el nombre, por Centro favor. de Servicios Sociales de Tudela, concretamente en el equipo de atención a víctimas de violencia de género. Por eso dices tú precisamente cómo abordáis el trabajo, ¿no? Multidisciplinar. Y precisamente por eso hay que entender que estamos hablando contigo con una paciente que trabaja mucho desde lo emocional y desde la empatía. Muchísimo. Que todavía tiene más valor, digamos, tu testimonio y el peso ahí en la empatía, ¿no? El peso que pones ahí, en lo que importa y en lo que influye. Totalmente. Yo, durante todo este proceso, que no hace falta sufrir un proceso de enfermedad para... Creo que jamás ninguna mujer podrá decir que yo no le he tratado bien. Bueno, igual
hay alguna que no se ha sentido, no vamos a ser tampoco aquí Pero tú al eres 100%. consciente de la empatía. Yo soy consciente de lo importante que es, y más claro, con la temática que yo trabajo, la vinculación. Es súper importante la vinculación. Claro. Yo a todas las mujeres, cuando se sienten, les digo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y casi todas me dicen, es que estoy nerviosa, es que no sé qué hago aquí, es que... Tranquila. ¿Sabes cuál es la diferencia, Idoia? Que tú como profesional formada sabes, yo creo, decirlo. Sabes poner palabras a lo que se llama empatía, a lo que se llama vínculo, trabajar el vínculo y la importancia fundamental que tiene. Pero a lo mejor hay, bueno, pues depende de la capacidad de expresión de cada uno, la formación que tenga. Hay pacientes que a lo mejor no lo pueden poner con palabras, pero lo padecen. Esa es la diferencia, pero lo padecen. Entonces, a ti te acompaña la forma también de poder poner en palabras esto tan fundamental. Totalmente. Yo siempre digo que me atienda un profesional de la medicina, con toda la profesionalidad, con toda la capacitación, formación, pero por favor, que me atienda una persona empática, o por lo menos que se ha trabajado la empatía, que sepa lo que acabas de comentar antes, que desde el momento en que te visualiza, ya el gesto, el lenguaje corporal de apertura, de acogida, de apoyo, de preguntarte también cómo estás viviendo tú el proceso. Es que, aparte de empatía, estamos hablando de comunicación. De eso estamos hablando. Sí. A mí el hecho de que cuando se van a ir se giren y te digan gracias. Gracias por escucharme. Gracias por entenderme. Me llena. Para mí, muchas veces es más importante eso que las cosas técnicas. Por supuesto, lo técnico es muy importante para poder acompañarlas en el proceso, como en el sistema sanitario. Pero te toca dentro, se te queda dentro. Tiene la capacidad de hacerte generar una emoción y de sentirte arropada o de sentir un vínculo ahí, de confiar. Fíjate, algo tan importante, de confiar. Claro, hablando de luces y sombras, hay que, ¿por qué no decir también que muchas veces no lo tienen fácil? Por ejemplo, llevan mucho tiempo... los médicos llevan mucho tiempo reivindicando lo de las guardias de 24 horas, que es que yo de verdad es algo que tampoco he entendido en la vida, pero que a qué ser iluminado o iluminada se le ocurrió lo de las guardias de 24 horas. Llevan cantidad de tiempo, el otro día me estuve documentando un poco, aparte de que es conocido, que hacen huelgas o alguna comunicado público, etcétera. En alguna comunidad autónoma tengo entendido que han intentado mejorar un poco, pero en general siguen con guardias de 24 horas, piden bajar un poco el número de horas, bueno, una serie de reivindicaciones, ¿no? Que son totalmente lícitas y entendibles, que queremos que nos atienda un profesional que no lleva 20 horas de guardia, que lógicamente como ser humano lo va a notar, y que ellos quieren poder atender más y mejor al paciente. Entonces, claro, muchas veces no lo tienen fácil. Hay reivindicaciones que tienen que son muy entendibles, ¿no? Sustituciones, por ejemplo, no hay, dicen que no hay, ¿no? Lo habrás oído como yo, que no hay suficientes sustitutos, tienen una presión, tienen falta de plazas, a lo mejor tienen, es decir, que un apunte a tener en cuenta que tienen unas condiciones laborales que muchas veces les tienen que afectar, sin ninguna duda. Pero claro, eso, sin querer generalizar, no justifica lo otro, no justifica para nada. No lo justifica. Como tú bien has dicho, esto es una carencia. Y como bien hemos hablado y tú has titulado esta charla tan bonita que estoy teniendo contigo, se llama Luces y Sombras. Y aquí vienen las sombras. Claro, aquí vienen. Idoia empieza a recitar las sombras de la sanidad pública en la actualidad. Para mí, la sombra más grande que hay es la eternidad de listas de espera. En según qué especialidades, entre ellas traumatología,
es una de las vértices más importantes, negativas, frustrantes, que se están observando ya no solo conmigo como yo lo he vivido, sino de lo que estoy escuchando. Personas que se pegan 8 meses, 1 año y medio, en que les sean atendida y operada o operado, que aún es peor. No tienen la culpa los traumatólogos ni las traumatólogas, que no la van a tener. Que yo, por experiencia propia, puedo contar cuando a mí me operaron la primera vez de la rodilla y mi rodilla no se podía doblar, que ya los fisios venían a la habitación y me decían, algo está pasando. Desde que a mí me pasa esto hasta que a mí me vuelven a operar por segunda vez, transcurrieron 4 o 5 meses. Yo iba a rehabilitación todos los días. Hasta que un día puse una queja y no quería quejarme porque no quería fastidiar a mi traumatólogo, José García Carrasco, que ha sido muy buen traumatólogo conmigo y muy empático conmigo. Lo tengo que resaltar también. Y cuando yo le puse esa queja, él me dijo, muy bien, muy bien. Te apoyo. Porque claro. no es mi culpa que no te pueda operar. Claro. Es que tengo a millones de pacientes detrás Claro. para operar. Claro. No tenemos tiempo. Y nos podemos imaginar como médico la impotencia que le genera. Pero con muchísimas pacientes y muchísimos pacientes. Claro. No pueden hacer nada. Mira, el otro día oí un caso, no, en este caso no en Navarra, en otra comunidad autónoma, de una paciente de unidad de dolor, con un dolor bastante terrible, crónico, y consiguió que le dieran cita para 1 año y medio en la unidad del dolor. Con un dolor además muy difícilmente controlable, apto para unidad del dolor, etc. No puede ser. Claro, que no puede ser, que no. No puede ser. No puede ser. No podemos tener un sistema público que no que contemple que una persona sea atendida durante 1 año y medio. Claro. O sea, que no lo podemos. Es que Claro. no puede ser. Cirugías, dolor extremo, etc. Procesos oncológicos, etc. Yo me acuerdo en la última mamografía que me hicieron, habían pasado no 6 meses, 9. Y yo decía, pues no sé lo que está sucediendo. Y cogí teléfono y empecé a llamar. Digo, ¿qué está sucediendo aquí? Y como yo, millones de mujeres. Que no tenemos radiólogas, tal cual. Me lo dijeron cuando me hicieron la prueba. No tenemos radiólogas. Vale. No tenemos radiólogas, no tenemos traumatólogos, no tenemos urólogas, no tenemos... es que creo que la única especialidad que se ha externalizado, que este es otro tema a tratar, claro, ha sido dermatología en Tudela. Yo recuerdo que a mi hijo le han diagnosticado una enfermedad en la piel y le hacían foticos y se lo mandaban a dermatología. Y decía, ¿pero de verdad que no le va a citar un dermatólogo, una dermatóloga a mi hijo? No, con fotos. Y a los no sé cuántos meses le citaron. Y entonces me enteré que habían externalizado la consulta con Centro de Médicos de la Ribera. ¿Vale? Centro asistencial. Sí. En Pamplona está la unidad del dolor, que yo estoy ahí, y la han externalizado con la CUN. Y yo voy a la CUN. Y en la CUN no hay ningún problema. A mí me llaman... Has mencionado hace un momento que pusiste otra queja con el apoyo del traumatólogo como paciente en todo este proceso largo. ¿Cuántas quejas has llegado a poner, Idoia? Pues creo que 7. 7. Sí. Pero he puesto, creo que 15 agradecimientos. Sí. Puse las quejas porque creo que es importantísimo, por favor, importantísimo. Cuando acudamos al servicio de sanidad, me da igual atención primaria, que son todos los centros de salud de Navarra y más en la Ribera, al Hospital Reina Sofía, al Hospital de Salud Mental de Tudela, y no tengamos la atención que merecemos, hay que ponerlo por escrito. No me sirve que cuando salgas de una consulta y salgas frustrado, frustrada, y vayas con tu primo, con tu hermano, con tu colega, oh, fíjate lo que me ha pasado. No, que hay que ponerlo ahí. Claro. Porque 50 quejas igual no van a ningún sitio, pero 300 al día sí. Vale. Ahí entramos un poco en lo que comentabas también de la responsabilidad hasta cierto punto como paciente. Es decir, tómate la molestia también
de pon la queja, exprésate por escrito, llama, muévete también como paciente por ti y por el resto que nos puede afectar. Totalmente. Porque estás contribuyendo a concienciar, a movilizar. Vale, podemos partir de la impotencia de decir no va a servir de nada, pero ponla. Movilízate ahí. Ese es el eslogan. Deja la pasividad. Totalmente. Claro. Ese es el eslogan que dice total, ¿para qué la voy a poner? La van a romper y no voy a llegar a ningún sitio. Señores y señoras, no se rompen las quejas. Las quejas llevan a gerencia. Y si gerencia se encuentra con que mensualmente hay 1000 quejas, claro, pues igual se plantean algo. Claro. Estamos en una sociedad totalmente del conformismo. No nos movilizamos absolutamente para nada. Y luego nos movilizamos y oigo comentarios de las mismas de siempre. De hecho, ponen las perroflautas. Es algo que no lo entiendo, que me estoy movilizando por conseguir mejorar los derechos. Tenemos que movilizarnos. No podemos estar en nuestras casas diciendo, ay, nos recortan de, ay, nos recortan de... No. Nos tenemos que movilizar. Es un poco como la sociedad que padece, ¿no?, grandes males de sanidad, de recursos de todo tipo, padece, sufre, pero se queda en la pasividad. No puede ser. Y yo estoy segura de que todas las personas que nos están escuchando, todas han pasado por un proceso parecido al mío. Más largo de duración, más pequeño, pero estoy segurísima, que en algún momento han sentido... bueno, que te tengo que contar la última. O sea, en la clínica Ubarmin, la médica especialista de la rodilla, mi sorpresa es cuando... yo como estoy paralelamente con 3 departamentos, pues bueno, y como entre ellos y ellas no hablan, pues ya está. Yo llamo para ver qué pasa, porque no me llaman cuando ya he finalizado. Me hicieron una rizolisis hace poco para quemarme los nervios de la rodilla, no ha funcionado y me tenía que haber llamado. Me pongo en contacto con el servicio de administración de la clínica Ubarmin y me dicen que he entrado, que mi traumatóloga no me ha puesto como urgente preferente, sino solo como preferente, y he entrado en una lista en la que están citando ahora a personas de junio y julio del 2024. Claro, yo me quedo en el teléfono así y digo, esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Entonces le digo al chico, le empiezo a contar mi historia. Joaquín, un administrativo de la clínica Ubarmin, lo tengo que decir. Vaya persona, la vinculación. Casi yo creo que lo sentía que se estaba emocionando. Me dice, no te preocupes, yo voy a pasar una atención a tu traumatólogo. Y le digo, no sabes cómo te voy a agradecer esto. Y probablemente cuando vaya al hospital iré a buscarlo, que me diga su apellido y le pondré un agradecimiento. ¿De verdad? ¿Del 2024? ¿Me estás vacilando? Entonces es muy fácil. La siguiente nómina, no me quiten dinero. No me quiten dinero. Porque igual me tengo que ir al sistema privado. Y yo no quiero irme al sistema privado. Porque quiero que mi sistema público sea el mejor. Y quiero que me atiendan como me tienen que atender. 1 año y medio de espera. Con el dolor. ¿Esto qué es? No. Entonces, terrible, claro. Terrible. Y como yo hay muchísima gente. Bueno, mi compañera lleva desde agosto con el ligamento cruzado roto, con el interior y con el menisco, y aún no la han operado. Preparando esta charla, comentábamos el otro día, volviendo a lo de la responsabilidad del paciente, hablando en este caso, por ejemplo, de ambulatorios, ¿no?, de centro de salud. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando sale también alguna noticia publicada cuando hay un porcentaje bastante alto de pacientes que no han ido a su cita médica, pero no que no han ido, bueno, a lo mejor uno no ha podido ir, que no han avisado previamente para anular la cita. Y se lee cada porcentaje de ausencia. De hecho... Entonces, tú me comentabas una opinión muy concreta. En mi pueblo se ha sacado estadísticamente los datos del mes de diciembre, donde 122 personas no han acudido a las citas establecidas en el centro de salud. 100 y pico que han dejado que les pudieran haber atendido. Yo
Y va a sonar un poco lo que voy a decir. ¿Cuál es tu opinión ante este hecho de personas que no van a su cita médica en su ambulatorio y que no se han tomado la molestia de anularla? ¿Cuál es tu propuesta, digamos, ¿no? Tu opinión. Mapi, te va a sonar muy, muy drástico. No, ya te digo yo pero que no. yo lo tendría muy claro. Persona que no avise para anular una cita médica, una prueba médica, porque yo recuerdo cuando estaba haciéndome las mamografías que llamaron a 2 mujeres y no estaban. Y yo estaba alucinada, digo, pero ¿cómo puede ser posible? Hasta para esto, ¿no? ¿Cuál es la única forma que nos hace cambiar a la ciudadanía? El bolsillo. No hay otra forma de hacernos cambiar, que nos toquen el bolsillo. ¿Usted no ha acudido a una cita y no ha avisado previamente? 10 euros de sanción. ¿Que no la quieres pagar? Cuando llegue la declaración de la renta, fuera. Suena muy drástico. Pero no puede ser. Pero es que igual hay que llegar a un punto drástico, porque vale, nos podemos quejar de lista de espera, que duran una eternidad, que hacen un enorme daño, de falta o no de empatía, del tiempo que dedica cada facultativo a la paciente, al paciente, vale. Pero claro que también hay una responsabilidad ciudadana ahí, que es sangrante también. Entonces, lamentablemente, a lo mejor hay un momento que hay que llegar ahí. Claro, porque te puede ocurrir, no puedo ir al médico por la razón X, ¿no? Pero por lo menos me tomo la molestia de anular la cita. Que nadie estamos diciendo que hay que ir por obligación, que puede ocurrir cualquier circunstancia vital que te lo impida. Avisa. Pero intenta acordarte. Hay que avisar. Intenta y avisa, póntelo como norma personal, como principio. Tengo que anular mi cita médica. Sí, de hecho yo creo que se estableció que en el tema de las especialidades, citas con especialistas, si no acudías te sacaban de la lista. Al principio como que te ponían al final, pero creo que ahora te sacan de la lista. Lo hacen que es ahora lo suyo, actualmente, ¿no? Lo hacen. Yo creo que sí, claro. que está funcionando así. Pero claro, en atención primaria... Hablamos, claro, porque ahora hablamos más eso a nivel de atención primaria. Claro, porque atención lo otro, primaria, claro, te sacan de la lista de traumatología y mira, claro. ¿Y aquí qué hacemos? Claro. Porque estamos hablando en que tenemos un sistema público que... Yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Desde el COVID. Ha sido un antes y un después. Empeoró, todo ha empeorado. Ha empeorado mucho. Nosotras trabajamos mucho con el sistema de salud mental en Tudela y que yo creo que paralelamente va ligado al Hospital Reina Sofía de Tudela. Yo ojalá me equivoque, pero estoy fíjate que me enzarzo. Previendo. Que en unos años el Hospital Reina Sofía de Tudela se va a quedar como un centro de salud. ¿Por qué? ¿Es tu opinión? ¿Por qué? Sí, porque yo a lo largo de los años en mi profesionalidad y viendo todo el contexto que observo diario, me doy cuenta de que los médicos y las médicas que acuden son personas que en el momento que sacan sus plazas, se van. Tenemos un montón de especialidades en Tudela que no están cubiertas, pero no están cubiertas porque desde gerencia no se quieran cubrir, sino porque no encuentran a especialistas para cubrirlas o porque vienen y se van. En el centro de salud mental es una vergüenza que una persona sea atendida cada 3 meses. Y no es que sea atendida cada 3 meses, sino que es atendida cada 3 meses por diferentes facultativos y facultativas. Ya. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a sacar? Porque en salud mental no es lo mismo ir a contar que te duele la rodilla a contar desde el alma esa depresión, esa esquizofrenia. Lo de la salud física es tremendo, desde luego, todo lo que estás contando, pero lo de la salud mental también. Lo hablamos aquí en el podcast precisamente con Paco Carcavilla, que vino a dar testimonio de... Grande, Paco. Grande, Paco, desde luego. Y la labor que hace, increíble, de activismo, ¿no? Y su mujer Bea también. Y la hermana de Bea, Silvia, también. Grandes mujeres también. Pues lo hablamos ahí del problemón. Bueno, Paco venía a hablar del tema del suicidio, fallecimiento de su hijo por suicidio. Un testimonio impactante. Hablamos del tema de la salud mental. ¿Qué ocurre también con la salud mental?
No hay facultativos cada 3 o cada 4 meses y a lo mejor cambian el seguimiento. El A lo mejor paciente, no, el paciente casi con un siempre. proceso, por ejemplo, depresivo, que está sin atender en un montón de tiempo y no todo el mundo tiene la capacidad económica de ir a un psicólogo privado. No. Ahí tú, Idoia, ¿cómo ves? No eres detractora exactamente de la sanidad privada. ¿La puedes ver? ¿Cómo es tu opinión de la sanidad privada? ¿Podemos decir, la ves como complemento a la pública? ¿En qué nivel la sitúas, digamos, la sanidad privada? Yo creo y quiero dejar claro y espero que siga muchísimos años, que la sanidad pública sea lo mejor, que tengamos las mejores infraestructuras, mejores facultativos y facultativas, lo mejor. Pero luego yo no quiero que desaparezca el sistema privado, que esté ahí. Y la persona que quiera acudir al sistema privado, que lo haga. No es juzgable, que lo haga. Pero cualquier persona, sin tener en cuenta su procedencia, su cultura, su nivel económico. Su economía. Claro, Claro. porque no es lo mismo ganar al mes 1.000 euros, 600, 5.000 que 20.000. Claro, ¿No? claro. Porque yo digo, bueno, pues me van a atender en traumatología dentro de un mes y medio, pues me voy al traumatólogo privado. No, no, porque este que está aquí al lado no se lo puede permitir. Y no es justo. Y es una injusticia. Y no puede ser que un sistema público crea injusticias. No. No. Y como bien acabas de decir, no es juzgar al paciente. El paciente, además, en un momento vulnerable, va a acudir a donde se lo pueda permitir, a donde le lleve la desesperación, cantidad de veces, ¿no? O a donde mejor crea que es atendido. Claro. Es decir, ahí hay un montón de factores también emocionales, de salud, de vida o de muerte. Sí, claro. 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 Es que es como, ¿no? Volver a esa época de Franco. El que tiene dinero, el que tiene enchufe, se salva. El que no, y se queda. ¿No? No podemos permitir esto. Que no. Yo tengo muy claro que quiero luchar por tener una sanidad de calidad igual para todas las personas. ¿Que está el sistema privado? Sí, sí, yo también he hecho veces en contra de todos mis principios, que se me revuelve aquí una cosa, pero también he hecho uso de ello, claro que sí. Claro. Pero no es justo que haya un sistema público que no nos dé la cobertura que deberíamos de tener. No. De esta charla, Idoia, ¿qué 2 mensajes te gustaría dejar? En general, de valoración de la sanidad pública y concretamente dirigidos a una persona que empiece un proceso de enfermedad. ¿Qué 2 aspectos quieres resaltar? Pues como algo general para nuestra sociedad, tengo que decir que por favor que luchemos para seguir o continuar o tener, volver a tener ese sistema público de calidad que hemos tenido durante muchos años, que no nos quedemos en el conformismo. Para todas estas personas que trabajamos en el sistema público sanitario o social, en cualquier ámbito que tengamos un contacto directo y en el educativo, por supuesto, con personas, por favor, trabajemos la empatía. Por favor, el amor. Yo no digo que estemos besuqueando a la gente, no. Empaticemos, una sonrisa, un buenos días, ¿qué tal te encuentras, Idoia? Y luego ya todo irá fluyendo. Importantísimo para nuestra mejoría. Y luego... Lo quiero recalcar, Idoia. Por supuesto. Es que a mí también me parece, yo he vivido también situaciones y he presenciado, por favor, lo que acabas de decir, Idoia, cualquier personal sanitario que nos escuche y que por favor también no se sienta como aludido en plan negativo o despectivo, no, por favor, no. Al contrario, si nos escucha alguien sanitario que trabaja desde la empatía también, gracias y enhorabuena. Hombre, hay muchísimos y muchísimas que son una maravilla, supuesto, la gran mayoría. La gran mayoría, diría yo también, pero, por favor, tenedlo en cuenta. Sí. Tenedlo en cuenta. Sí.
es fundamental. Sí. Nos salva también la vida, Sí. por lo menos la vida emocional Sí. como paciente. Y es muy importante. Muy importante. Y luego, ¿Y luego? para aquellas personas que comiencen un proceso de enfermedad, yo de lo que he aprendido, claro, yo he meditado mucho, bueno, he hecho muchas cosas, dejarte ayudar, compartir el dolor con las personas que tenemos a nuestro lado. Esas personas que nos quieren ayudar, que nos quieren apoyar, que quieren compartir, ¿no? El sufrimiento, la alegría, el odio, porque en estas enfermedades se generan muchos sentimientos y a veces no somos capaces de controlarlo. Yo quiero hacer una mención especial, ya me emociono, para mi marido, porque Mario. Mario Jiménez, que es lo mejor del mundo. Él siempre está ahí, siempre está apoyándome. He tenido momentos muy, muy difíciles en el que él siempre ha tirado, nunca me ha juzgado, nunca me ha cuestionado. Ese abrazo siempre ha estado, esa sonrisa siempre ha estado. Y tampoco me quiero olvidar, por supuesto, de mi familia, de mi hermana, que no es mi hermana, pero como si lo fuera Ima, de mis compañeras de trabajo, de todos mis amigos. O sea, me he dado cuenta de la cantidad de personas que tengo a mi alrededor que me quieren, que me apoyan y que me dan mucha fuerza. Y la actitud en estas enfermedades es muy importante, muy importante. Yo sé que no está en nuestra mano lo biológico, pero la actitud es muy importante. El siempre pensar que todo va a ir bien, que hay que dar uno, porque la vida es muy bonita, la vida tiene muchas cosas malas, pero la gran mayoría son buenas y que hay que saber vivirlas, y la amistad, el amor y tirar para adelante. Estamos en una sociedad muy, muy complicada en la que yo estoy viendo que los valores se están perdiendo. Me da mucho miedo un cambio político, lo tengo que decir. Me da mucho miedo un cambio político, mucho, porque peligramos en muchos derechos, sobre todo derechos de bienestar social, sanitarios y educativos. Y por favor, no creáis tantos bulos, mentiras y manipulaciones. Por favor, ser objetivos, ver las Pensamiento cosas. crítico. Exactamente, informaros, por favor, de las cosas. Y esto es lo que te cuento, Mapi, que me he emocionado mucho. Bueno. Estar contigo me hace sentirme bien y poder ser como yo soy, y te lo agradezco muchísimo, Mapi, de verdad, de corazón. Y yo te agradezco mucho esta conversación, este testimonio, Idoia, también desde la emoción, desde la humanidad. Es un placer oírte. Tienes alrededor un grandísimo compañero de vida, tienes una familia, amigos que te arropan, que te apoyan, pero probablemente te están dando lo que reciben de ti, lo que siempre han recibido de ti. Pues ojalá. Entonces te están arropando merecidamente. Te lo agradezco porque aquí hemos tocado un tema delicado que se puede interpretar como una crítica cuando para nada. Yo creo que hablas con una objetividad. No. Hablas también con un pensamiento crítico, hablas de una experiencia muy difícil, que sigues experimentándola, y hablas desde un testimonio absolutamente lícito y entendible, y acabamos por donde empezábamos. Estoy convencida de que va a haber mucha gente que te va a oír el testimonio y que se va a sentir plenamente identificada. Ojalá. Y por favor, ese mensaje de empatía tan necesaria para todo. ¿Quieres acabar con un recuerdo a algún sanitario que te haya impactado especialmente? Antes has mencionado alguno, pero sí. ¿te dejas alguno en el tintero? Sí. ¿Quieres tener un recuerdo especial? Sí, tengo un gran recuerdo del sistema de rehabilitación. Impresionante. Edurne ha sido para mí un ángel. Sara Pinilla, David, Jesús, bueno, todas las auxiliares, el amor, el cariño, las conversaciones de risas, la fuerza que me transmitía. Me he pegado muchos meses yendo 2 horas a rehabilitación cuando parecía que nunca podía andar, con unos dolores terribles de llorar y llorar y llorar, y me apoyaban y han estado ahí.
Y yo un saludo enorme para todo el sistema de rehabilitación del Hospital Reina Sofía de Tudela, porque son impresionantes. Para mi cirujana, para José García Carrasco, que ha sido el traumatólogo, y para la jefa Panisello también, para Mari, que también es espectacular, y para todos aquellas y aquellos facultativos y facultativas que han pasado por mi vida, que me han apoyado, que han sido la gran mayoría, tengo que decirlo. Así que vamos a por ese sistema público sanitario de calidad. Seguimos apostando y confiando Sí, en la sanidad pública. Siempre, siempre. Yo estoy convencida, Idoia, que como paciente les estás dejando huella. Como Ojalá. paciente y como persona, convencidísima. Ojalá. Muchísimas gracias, Mapi. Gracias a ti. A ti. Enhorabuena por tu saber estar en la vida, por tu forma de estar en la vida. Y súper agradecida de haber contado hoy contigo aquí. Gracias. Gracias, Mapi. Gracias.